El día de hoy vamos a hablar de la integral. Usualmente se le conoce como integral indefinida. También hablamos de antiderivadas y básicamente a lo que nos referimos es al proceso inverso de la diferenciación o la derivación. O sea, vamos a obtener la función partiendo de su derivada. Y una vez que hemos realizado el proceso de integración, que hemos integrado esa función, a esa función resultado del proceso de integración, comúnmente se le denomina antiderivada. En la notación de la integración utilizamos letras minúsculas para representar a las derivadas y letras mayúsculas para representar a las antiderivadas. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la diferenciación, las derivadas se representaban por la misma letra minúscula agregándole un apóstrofe. En este caso, la notación es un poco diferente, pero eso es irrelevante y realmente en muy pocas ocasiones empleamos letras mayúsculas, ¿no? Simple y sencillamente a veces ni las utilizamos. Pero cuando ustedes vean en integración, una letra minúscula se refiere a la derivada y una letra mayúscula se refiere a la antiderivada. Entonces vamos a tratar de familiarizarnos un poco con esta nueva notación, esa expresión comúnmente se le denomina signo de integración. Esto un poco más grande. A la función que estamos integrando comúnmente se le denomina como integrando. Esta otra expresión que la hemos visto cuando representamos la derivada de y con respecto a x o diferencial de y sobre diferencial de x, aquí se le denomina diferencial de x. La función, una vez que hemos realizado el proceso de integración, dijimos que se expresa en letras mayúsculas, la denominamos antiderivada. Y esa letra C que comúnmente la empleamos para representar constantes, en este caso empleamos para representar algo que de ahora en adelante denominaremos constante de integración. Y
¿qué es esa constante de integración? ¿Qué significa? Básicamente, la integración tiene algunas limitaciones. A ver del porqué de esa constante de integración. Tenemos dos funciones, f de x y g de x, que tienen como derivada la misma expresión. Es decir, tanto x cuadrado más 5 como x cuadrado tienen como derivada 2x. Entonces, si integramos 2x puede ser la derivada de x cuadrado más 5 o puede ser la derivada de x cuadrado. Si no tenemos información adicional, entonces agregamos esa constante de integración reconociendo, ¿verdad?, la posibilidad de que existe una constante que se hizo cero en el proceso de derivación. Y esa constante podría ser, en el caso de x cuadrado de f de x, sería 5. Y en el caso de g de x, sería 0. Entonces, por eso agregamos esa constante de integración. A diferencia de la diferenciación, en la integración tenemos un número limitado de reglas o teoremas para integrar funciones. Y básicamente solo son 3. A estas 3 reglas comúnmente se les denomina reglas de integración elementales estándar. Y aunque aquí presentamos un listado de 10 propiedades, en su mayoría estas adicionales derivan de estas elementales estándar, únicamente es que son aplicadas a casos específicos y otras básicamente son propiedades que tienen números reales. Entonces, estas reglas de integración elementales estándar, que son 3, las esenciales que tenemos para la potencia, para derivadas de funciones logarítmicas y para derivadas de funciones exponenciales. En el caso de la regla de la potencia, si ustedes recuerdan, al derivar una función tipo potencia, el exponente lo pasábamos a multiplicar y le restábamos una unidad. Entonces aquí se le suma al exponente una unidad y vamos a dividir entre esa suma, revirtiendo el proceso que se llevó a cabo con la diferenciación. Esta regla no puede ser aplicada en el caso de que el exponente n sea menos 1. ¿Y por qué razón? Porque si tenemos x a la menos 1, esto es lo mismo que 1 sobre x. Y sabemos que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Es por eso de la excepción de la regla de la potencia en el caso de que n sea menos 1. Ahora bien, la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural del valor absoluto de x más c. ¿Y por qué del valor absoluto de x? Y la razón es porque esta es otra limitación que tiene el proceso de integración. Y si tenemos una función logaritmo natural de x y otra función logaritmo natural de
menos x. Al derivar f de x, obtenemos como derivada 1 sobre x, siendo que el logaritmo natural de menos x es diferente del logaritmo natural de x, vamos a aplicar aquella regla donde dice que la derivada va a ser la derivada del argumento, en este caso menos 1, sobre el argumento que es menos x. Y al simplificar esto, me da como resultado 1 sobre x. Es decir, tanto el logaritmo natural de x como el logaritmo natural de menos x tienen como derivada 1 sobre x. Entonces, si no tenemos información adicional para identificar si 1 sobre x provino del logaritmo natural de x o del logaritmo natural de menos x. Entonces, al integrar, reconociendo esa limitación, la antiderivada es logaritmo natural del valor absoluto de x. Y en todas agregamos la constante de integración, nuevamente reconociendo la posibilidad de una constante que en ese momento desconocemos su valor. Bien, como habíamos dicho, muchas de estas reglas siguientes derivan de las primeras o de las tres elementales estándar. En el caso de la integral de diferencial de x, básicamente lo que tenemos aquí es la unidad. Y recuerde que comúnmente no escribimos la unidad porque la unidad es el elemento de identidad tanto de la multiplicación como de la división. Entonces, cuando integramos la unidad, la antiderivada es x más c. ¿Por qué? Porque si integramos la unidad, ese es el equivalente a tener x a la 0. Si aplicamos la regla de la potencia a x a la 0, tendríamos x a la 0 más 1 entre 0 más 1. Eso es x más c. En el caso de expresiones en las cuales integramos el producto entre una constante y una función, extraemos fuera del signo de integral la constante e integramos la función. Esto es muy similar a lo que hicimos con las reglas de diferenciación. Eso es aplicable también para los casos donde tenemos suma de funciones que podemos integrarlas individualmente y luego realizar la suma. Y es aplicable de la misma manera para la resta. En las tres siguientes son básicamente las tres reglas estándar aplicadas a funciones compuestas en las cuales el argumento es una función lineal. Y verán que el común denominador entre ellas, o lo que tienen en común, es que siempre tendrán a la expresión multiplicada por el cociente entre la unidad y el coeficiente que multiplica a la x. Entonces tenemos aquí a la unidad, tenemos dividido entre el coeficiente de que multiplica la x, y en el caso de la regla de la potencia, se le suma una unidad al exponente y se divide entre esa suma del exponente más la unidad. Al igual que en la primera regla, esto no aplica en el caso de que el exponente sea menos 1, porque si es menos 1, tendríamos esta expresión, 1 sobre ax más b. Y esto es congruente con la
derivada de una función logarítmica. Entonces, la antiderivada, la misma forma, vamos a tener a la unidad dividida entre el coeficiente de la x, que multiplica la x, multiplicada por el logaritmo natural del valor absoluto de esa función exponencial. Y de la misma forma, para la función exponencial, vamos a tener a la unidad dividida entre el coeficiente que multiplica a la x en el argumento de la función exponencial y multiplicado por la función exponencial. Bien, veamos un ejemplo. En estos ejemplos, usualmente nosotros empleamos algunos procedimientos que realmente no son necesarios y la única finalidad es con propósitos didácticos, solo para mostrar cuál es la mecánica de estas reglas o de estos teoremas. Entonces vamos a integrar esta expresión y de acuerdo a nuestro listado de reglas, dice que nosotros podemos integrar cada uno de esos elementos de forma individual. También una de estas reglas establece que cuando tenemos a una constante multiplicando a una función, la constante puede salir fuera del signo de integración y se integra únicamente la función. Luego, integramos individualmente, vamos a aplicar la regla de la potencia porque aplica a toda la expresión. Al exponente le sumamos una unidad y dividimos entre el exponente sumándole esa misma unidad. Y ahí tenemos a la constante 5 que multiplica a la antiderivada de la unidad, que también establecimos una regla que dice que la antiderivada de la unidad es x. Y al final agregamos la constante de integración. Cuando tendríamos ahora bien, este proceso que hemos realizado en estos 3 pasos iniciales realmente es innecesario. Como dije al inicio, se usan únicamente para efectos didácticos con la única finalidad de ver cómo funciona la mecánica, pues estos teoremas están ampliamente aceptados, no es como que tenemos que demostrarlos, no, pero básicamente queremos nada más
mostrar cuál es la mecánica, pero básicamente no son necesarios y entonces perfectamente podemos únicamente llegar a este resultado sin necesidad de emplear esos procedimientos. Recuerde que adicionalmente las reglas o los teoremas no se aplican individualmente, pueden ser aplicados simultáneamente. Bien, al igual que lo hicimos también con la diferenciación, solo que tal vez por otras razones, en muchas ocasiones vamos a tener que reexpresar o simplificar las funciones de forma que sea más sencillo de integrarlas o más sencillo de identificar la regla que emplearemos para integrar. En este caso, tenemos un cociente. Obviamente no tenemos una regla para integrar cocientes de funciones. Aunque también en el caso de la diferenciación, este tipo de expresiones, es preferible simplificarlas, pues es más sencillo de integrar que aplicar una regla más compleja. Entonces, en este caso vamos a separar en fracciones individuales con el mismo denominador. Expresamos a raíz de x como un exponente de fracción. Y simplificamos. Si a un medio le restamos una unidad, nos da como resultado menos un medio. Como ahí teníamos un cociente de la misma variable, copiamos la variable y restamos los exponentes. Bien, ahora ya tenemos una expresión que es más fácil de identificar la regla que emplearemos para integrar. Regla de la potencia, le sumamos una unidad y dividimos entre esa suma. Tenemos x a la menos un medio, y si a menos un medio le sumamos una unidad, nos da como resultado un medio, y dividimos entre un medio. Y a 8 lo multiplicaríamos por la antiderivada de la unidad, que es x. Simplificamos un poco esta expresión y básicamente vamos a dividir 4 entre un medio, que es 8. Vamos a integrar esta otra expresión.
Entonces aquí tenemos que considerar algunas cosas. Por ejemplo, que vamos a integrar e a la menos 3x. Si voy a integrar e a la menos 3x, ¿qué regla voy a emplear? Obviamente es la regla para integrar funciones exponenciales, pero en este caso yo tengo la forma e a la ax más b, en la cual a es menos 3 y b es 0. Pues de acuerdo a nuestras listado de 10 reglas de integración, voy a dividir a la unidad entre el coeficiente de la función exponencial y lo multiplicaré por la función exponencial elevada a ese argumento. Entonces tendríamos 1 sobre menos 3 por e a la 3x, a la menos 3x. Esa es la antiderivada. Y en el caso de logaritmo natural de 3, logaritmo natural de 3 es una constante. Alguna gente a veces se confunde, pero logaritmo natural de 3 es una constante. Entonces, aplicando aquella regla de que las constantes salen fuera de la integral y luego en la integral quedaría la unidad y la antiderivada de la unidad es x. Y la antiderivada de 1 sobre x, logaritmo natural del valor absoluto de x. Y al final agregamos la constante de integración. Voy a reexpresar esto de la siguiente forma y verán que yo siempre acostumbro a hacer lo mismo. Cuando tenemos un logaritmo multiplicando a una variable, no importa que el logaritmo es una constante o sea una función, que en vez de 3 fuera el logaritmo natural de x, yo siempre antepongo a la expresión polinómica o a la variable antes de la expresión logarítmica. Y les adelanto porque siempre hago eso. La razón de hacer eso es porque hay algunas personas que si tenemos, en vez de logaritmo natural de 3, logaritmo natural de x multiplicado por x, luego expresan esto como logaritmo natural de x cuadrado. Y eso no es correcto. Sería x por logaritmo natural de x. Por esa razón yo, cuando quedan este tipo de productos, antepongo primero a la expresión polinómica o a la variable antes del logaritmo. Bien, en este siguiente ejemplo tenemos el caso de una función compuesta. Como no tenemos reglas para integrar funciones compuestas, entonces tenemos que reexpresar esa función compuesta de forma que podamos emplear una de las reglas de integración estándar. Básicamente, esta expresión es lo que nosotros conocemos como un producto notable. Entonces podemos desarrollar el producto notable, y esto es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado.
al simplificar esta expresión, entonces ahora vamos a integrar. Y vamos a expresar a 1 sobre x cuadrado como x a la menos 2. Esto con la finalidad de que me sea más fácil aplicar la regla de la potencia. Entonces tendríamos x a la 3 sobre 3 menos 2 por la antiderivada de la unidad, que es x, y como en este caso tenemos x a la menos 2, entonces al sumarle una unidad a menos 2 más 1 me quedaría menos 1 y dividiría entre menos 1. Entonces esto se convierte en menos x a la menos 1. Y al dejar expresado esto sin exponentes negativos, tenemos aquí una función polinómica. Realmente esto no es que es necesario, pero a veces es conveniente ver expresado este 2 sobre x cuadrado como 2x a la menos 2 y tener más claro qué regla es la que vamos a emplear. Entonces, la antiderivada de esto sería 7 por x al cubo sobre 3 menos 3. Y como ahí tenemos x a la 1, x a la 2 sobre 2, más 8 por la antiderivada de la unidad, que es x, la antiderivada de 1 sobre x, y ahora la antiderivada de 2x a la menos 2, si a eso le sumamos una unidad, me quedaría menos 1, x a la menos 1 entre menos 1, esto es menos 2x a la menos 1. Siempre al final agregamos la constante de integración. Y si expresamos sin exponentes negativos, para esta siguiente expresión tenemos el caso de un producto de funciones. Como no contamos con una regla para integrar productos, vamos a realizar el producto con la finalidad de tener una expresión que sea más sencilla de identificar qué regla de integración vamos a aplicar. Y expresamos a 2 sobre raíz de x como 2 por x a la menos un medio. Y realizamos la multiplicación.
x al cuadrado por x a la 1 medio. Recuerde que en 2 unidades hay 4 medios. Entonces, 4 medios menos 1 medio es 3 medios. Ahora, aplicamos las reglas de integración para integrar potencias. X a la 3 medios más 1 es x a la 5 medios sobre 5 medios. Tendríamos 4 quintos de x a la 5 medios. Esta expresión es 9 por 1 sobre x. Entonces, integramos 3x a la 3 sobre 3, que esto también no es necesario. O sea, bien pudimos haber únicamente escrito x al cubo. Igualmente, aquí podríamos haber escrito de un solo 3x cuadrado. Aquí tenemos 9 por la antiderivada de 1 sobre x, que es logaritmo natural del valor absoluto de x, y 4, que es una constante, que multiplicaría la antiderivada de e a la x, que sabemos que es e a la x. Simplificando, x al cubo, 3x cuadrado, en este caso tenemos un cociente y para simplificar esta expresión vamos a asumir que tenemos una expresión del tipo a al cubo menos b al cubo. Sabemos que a al cubo menos b al cubo puede factorizarse como a menos b por a cuadrado más ab más b al cuadrado, donde a va a ser igual a la raíz cúbica de a al cubo y b es igual a la raíz cúbica de b al cubo. Entonces, si a es igual, perdón, si a al cubo es igual a x, a saco raíz cúbica a ambos lados, a es igual a raíz cúbica de x, si b al cubo es 8, entonces b es raíz cúbica de 8, que en este caso es 2. Entonces vamos a reexpresar el numerador como una diferencia de cubos. Entonces tendríamos a menos b, es decir,
raíz cúbica de x menos 2 por el primero elevado al cuadrado. Raíz cúbica de x elevado al cuadrado. Recuerde que raíz cúbica de x es x a la 1/3. Y x a la 1/3 elevado al cuadrado es x a la 2/3. Entonces, el primero al cuadrado más el primero por el segundo, o sea, a por b. Como a es raíz cúbica de x y b es 2, entonces tendríamos más 2 raíz cúbica de x más, y ahora tendríamos b al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, sobre 2 menos raíz cúbica de x. Como el factor del numerador difiere del denominador en el signo, ¿no? En un signo negativo. Entonces vamos a extraer un signo negativo con la finalidad de poder simplificar. Entonces vamos a cambiar esta expresión extrayendo como factor común un signo negativo. Y ahora procedemos a simplificar. Luego, este signo negativo, vamos a multiplicarlo por cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis. Tendríamos menos x a la 2/3 menos 2x a la 1/3 menos 4. Ahora sí, aplicamos las reglas de integración. Tendríamos menos x a la 2/3 más 1. En una unidad hay 3/3. Entonces, 2/3 más 3/3 es 5/3 sobre 5/3 menos, tenemos 2x a la 1/3 más 1, o sea, 2x a la 4/3. 1/3 más 1, en una unidad hay 3/3. 1/3 más 3/3 es 4/3. Y aquí tenemos la constante 4 que multiplica a la antiderivada de la unidad, que es x, y la constante de integración. Al simplificar, dividimos 3/5 de x a la 5/3, y aquí vamos a simplificar un 2 de acá con un 2 de acá, y me quedaría 3/2 de x a la 4/3.